Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro a Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Ezequiel 9, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios nuestro Señor. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Quién clamó a oídos del profeta Ezequiel a gran voz? Dios Padre. Ezequiel está cautivo ya en Babilonia. Recuerden que el imperio babilónico tuvo tres sitios contra Jerusalén. En el segundo sitio contra Jerusalén se llevaron cautivos a algunos grupos de judíos, entre ellos Ezequiel. Al tercer sitio del cautiverio fue cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo. En esta ocasión, mi Señor Dios le dice a Ezequiel estando en Babilonia: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esos verdugos de los que habla aquí la palabra son ángeles, guerreros, que llevaban a cabo el juicio de Dios. Simbolizaban a los caldeos que asolarían a Jerusalén 5 años más tarde. A Ezequiel se le presenta esta visión. Fue una visión. Fue el profeta que más visiones tuvo acerca de Israel. Y mi Señor le muestra en visión, ¿verdad?, que unos verdugos, dice, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Versículo 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ezequiel es llevado en espíritu de Babilonia a Jerusalén. Y mi Señor Dios le muestra esta visión en el templo de Jerusalén. 6 varones, dice, venían camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Las murallas de Jerusalén tenían diferentes puertas en sus 4 puntos cardinales y tenían un nombre. La puerta del norte es lo que se conoce como la puerta de Damasco. Daba hacia el norte.
estos 6 varones son ángeles. Recuerden que ya tuvimos un estudio donde, conforme a las escrituras de nuestro Señor, nos muestran que el universo, ¿verdad? Que el tercer cielo, donde está sentado mi Señor Dios en su trono, con nuestro bendito Señor Jesucristo, está hacia el norte del universo, ¿sí? Recuerden que una científica, ¿verdad?, canadiense, descubrió, ¿verdad?, como un túnel, ¿sí?, por medio de ondas de radio, descubrió un túnel hacia el norte del universo. Tuvimos aquí un estudio minucioso en el Instituto Bíblico, donde conforme a las Escrituras, según Ezequiel 1, ¿verdad?, cuando ve Ezequiel el trono de Dios acercando a él, dice que ve hacia el norte, pero no como punto cardinal, sino como el punto específico donde está el trono de Dios. Y aquí no es casualidad que ve Ezequiel a 6 varones, o sea, 6 ángeles, que venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, o sea, venían del norte del trono de Dios, acercándose hacia Jerusalén y hacia el templo. Dice, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. ¿Sí? En la antigüedad los escribanos tenían un cinturón, ¿verdad?, donde tenía cartuchos amarrados a su cinturón con tinta para escribir las memorias o las historias de los reyes. Aquí Ezequiel ve, aparte de esos 6 varones, uno aparte con un cinturón y un tintero para escribir. Y nos describe la palabra que estaba vestido de lino, ¿sí? Vestido de lino. Los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo estaban vestidos de lino. ¿Quién es este varón? Dice, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Perdón, me salté, perdón. Versículo 2 dice, repito el 2, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, que es la puerta de Damasco. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Quién es ese séptimo varón vestido de lino que tiene en su cintura la tinta para escribir? Y se paran los 7 al lado del altar de bronce. ¿Quién es ese séptimo? Cristo Jesús. Una cristofanía, como el ángel de Jehová cuando se aparece a Josué y le da reverencia al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se deja adorar. ¿Por qué se dejó adorar el ángel de Jehová? Porque era Cristo Jesús en una cristofanía, en una aparición en forma de ángel. Qué hermosura y qué maravilla, porque en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, se apunta hacia el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Y aquí, en esta parte, esos 6 ángeles, 6 número de hombre, ¿sí? Número de hombre. Viene juicio hacia el hombre. ¿De parte de quién? Se añade el séptimo varón. Entonces, el número 7
es el número de Dios que representa perfección, plenitud. Este séptimo varón es Cristo Jesús preencarnado, una cristofanía. La palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo 5, vamos para allá por favor. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22 nos dice el Señor en su palabra: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio lo dio al Hijo. En el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ¿quién viene a establecer ese juicio? Porque va a ser un juicio. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús nuestro Señor, viene en las nubes y va a llevarse con Él a los que han vivido totalmente entregados a Él. Ahí va a haber un juicio. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Ahí viene un juicio. Porque el juicio de Dios se lo ha dado a su Hijo, Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso aquí este varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. ¿Para qué lo va? ¿Para qué lo lleva? ¿Para qué lo porta? Para escribir juicio en contra del pecado de Jerusalén, que 5 años más tarde iba a ser ya arrasado por el imperio babilónico. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Porque después dice, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. En el altar de bronce, los sacerdotes y el sumo sacerdote sacrificaban al cordero, sacrificaban al macho cabrío, expiando la culpa del ofrendante. El altar de bronce representa juicio. Y también el altar de bronce representa la cruz de Cristo. Porque Cristo Jesús se entregó en ese altar de juicio, recibiendo toda la ira de Dios, recibiendo todos nuestros pecados, descargando, mi Señor Dios, toda la furia de su ira en su Hijo, en ese altar llamado la cruz del Calvario. Por eso en el Antiguo Testamento el altar de bronce es una figura y sombra de la cruz de Cristo, porque en ese altar se sacrificaba al cordero, que apuntaba también ese cordero inmolado, al cual se le quitaba la sangre y la ponían en los 4 cuernos del altar. Era una figura de lo que posteriormente iba a venir en Cristo Jesús. Por eso cuando aquí dice la palabra que esos 6 varones, más el séptimo, que es el escribano, se paran junto al altar de bronce. ¿Para qué? Para establecer juicio del pecado de Jerusalén. ¿Sí? Versículo 3 dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. ¿De cuál querubín? Si estamos hablando de que Ezequiel está en una visión del templo, ¿cuál querubín? El querubín que está en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Recuerden que hay 2 querubines que se ven uno al otro así, ¿verdad? Y las alas de los 2 querubines se tocan, una del otro, se tocan. Entonces dice aquí la palabra que Ezequiel
vio que la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín. Ahí se manifestaba la gloria de Dios en el propiciatorio. Ahí era propicia la gloria de Dios cuando Moisés entraba al lugar santísimo para hablar con el Señor, bajaba la Shekinah, la gloria del Señor, y ahí entre los dos querubines, ahí se posaba la gloria de Dios, y ahí hablaba Moisés con el Señor, cara a cara, dice la palabra bendita de Dios. Por eso aquí dice el Señor que la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. La gloria de Dios había estado ahí en el propiciatorio entre los dos querubines. Al umbral de la casa. De ahí, de donde estaba el arca del pacto, la gloria se va al umbral de la casa. ¿Cuál es el umbral de la casa? La parte más baja de la casa, el primer escalón de la casa. Por ejemplo, estamos aquí y está el estrado. Me voy a poner al umbral del estrado, me voy a bajar al primer escalón del estrado. Quiere decir que la gloria del Señor se trasladó del lugar santísimo al primer escalón del templo. Iba avanzando hacia abajo, ¿sí? Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Yo aquí apunté lo siguiente: la representación de la gloria de Dios desde encima del arca, puesta en el umbral, muestra cómo el Señor estaba por dejar su trono de la gracia para hacer juicio al pueblo. Si ustedes en sus casas, se los dejo de tarea, se dedican a escudriñar capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Ezequiel, narra Ezequiel cómo Dios va abandonando a Jerusalén. La gloria del Señor va avanzando para que en el capítulo 11 la gloria del Señor sea retirada completamente, alejada de Jerusalén. ¿Sí? ¿Se los dejo de tarea? Mañana pregunto. Versículo 4, Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Le dice mi Señor Dios a Ezequiel, en esa visión. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Yo cuando leí esta palabra bendita me emocioné grandemente, porque en este versículo se ve la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Esto yo lo escudriñé el jueves. Inmediatamente de estudiarlo y entenderlo, el Señor puso en mi corazón que era el mensaje para hoy. Un mensaje muy especial, un mensaje de amor, de misericordia para con todos sus hijos. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 4. Recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren
y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Escudriñando la palabra, me fui al Strong para ver el significado de la palabra señal. La palabra señal viene del hebreo tau. Es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Sí? Del hebreo tau antiguo y significa marca. Y esa marca tenía forma de una cruz. Quiere decir que mi Señor Dios le pidió a Ezequiel que pasara, que se fuera por la ciudad y le pusiera una cruz a todo aquel que no está de acuerdo con los pecados que en Jerusalén se estaban cometiendo. Obviamente, si no estaban de acuerdo con esos pecados, era porque no los hacían, no los practicaban. Qué tremendo. Porque siempre mi Señor Dios Santísimo está separando su remanente fiel del que no le hace caso. Le dice nuevamente, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Les digo que el Antiguo Testamento todo el tiempo habla de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel poniéndole esa marca a todo aquel que vive piadosamente en el orden del Señor. Imagínense en Jerusalén ahí marcando con una cruz, apuntando 500 y tantos años después a la cruz de Cristo en el Calvario, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que fue el instrumento para que la ira de Dios que tenía por toda la humanidad fuera derramada en su Hijo. Mi Señor Jesucristo oró 3 veces en Getsemaní. Y dice que hasta gotas de sangre sudaban. Pero no se angustiaba mi Señor por lo que le iban a hacer los romanos. Se angustió el Señor porque Él sabía que cuando Él estaba en la cruz, la ira de Dios iba a ser descargada en su Hijo y el Padre se iba a retirar de Él. La prueba está que el Señor dice, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es terrible vivir sin Dios. Es terrible vivir sin el Señor. Él se angustió sobremanera y sabía que esa separación, aunque fuera por un segundo, iba a ser terrible para él. Porque vivir en Cristo, vivir en Dios, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Lo mejor, lo mejor. Vean cómo aquí esa marca, esa señal apuntaba hacia el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal. La letra Tau del hebreo antiguo, una cruz, separando a los que lo aman de los que no lo aman. En Efesios 4, vamos para allá, Efesios 4.
Efesios 4:30. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, el Señor nos sella. Eres mío, me perteneces. Tu declaración de fe en frente de testigos me vale ponerte un sello. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y dice la palabra bendita del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello de Ezequiel, esa marca que le puso a todos los que estaban en desacuerdo con todos los pecados de Israel, con todos los pecados de Jerusalén, que era idolatría, que era desobediencia, prácticas paganas, prácticas que ofenden a Dios. Lo mismo que hoy. Iglesias que sí permiten el aborto, que sí permiten la eutanasia, que sí permiten relaciones entre homosexuales, lesbianas. Se están contaminando con el mundo. Yo el otro día, y no digo dónde lo vi, pero le estaba preguntando a un pastor al otro que si podía el pastor concederle la eutanasia a una persona. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Que no ha leído Job 14? Vamos a Job 14. Job 14. Versículo 5. Job 14, 5. Ciertamente, sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Póngale allá arribita del versículo 5, eutanasia. Mi Señor Dios tiene determinado cuándo vamos a morir, cuándo vamos a expirar. Nosotros no tenemos por qué jugar a ser Dios. Para cada uno de nosotros hay un destino diferente uno del otro. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida a alguien si está en una situación complicada? Entonces no es posible que hagamos preguntas de sexto año. Dios quita la vida y Dios la da. Las circunstancias y cómo vivamos en nuestra vida, cómo es nuestra relación con Dios, cómo ha sido todo en nuestra vida, eso es otra cosa. Pero no tenemos por qué jugar a ser dioses. En Efesios, pero si nosotros en espíritu, si lo contristamos, pues ese fuego intenso no lo va a ver el Señor. Va a ver como una flamita nada más ahí. Pues ese no se va. Pero el que se va es el que está totalmente entregado al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Y lo sigue por donde quiera que va, dice Apocalipsis capítulo 14. Por donde quiera que Jesús va, ahí van y lo siguen. Ese va a estar lleno del Espíritu Santo.
No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice nuestro Señor en su palabra bendita: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Invocamos el nombre de Cristo diariamente? Amén. Amén. Apartémonos de toda maldad. Apartémonos de toda iniquidad. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Es lo que acabo de decir. Cristo Jesús va a venir por su iglesia y va a ver a una persona. Va a separar el trigo de la cizaña. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, me parece. Va a separar el trigo de la cizaña. Y ese trigo que está dando fruto, porque ese trigo se va a convertir en pan. Y el pan beneficia. El pan te alimenta, el pan te nutre. Hablando espiritualmente. Porque Cristo Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se estaba enfrentando mi Señor Jesucristo con los judíos y les decían los judíos al Señor: nosotros fuimos salvados por el pan que nos mandó Moisés, pan que nos dio Moisés. Y mi Señor Jesucristo les contestaba: ese pan que comieron en el desierto, ¿verdad? Murieron. Yo les doy ese verdadero pan. Yo soy el pan que desciende del cielo. Y todo el mundo decía: ¿cómo puede decir él estas cosas? Mi pan es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Dura es esta palabra, decían. ¿Quién la puede oír? ¿Cómo vamos a comer la sangre? La tenemos prohibida. Pero mi Señor Jesucristo les dijo: todas las palabras que os hablo son espíritu y son vida. O sea, les aclara que les está hablando espiritualmente. Pero en su orgullo no lo veían. El orgullo no deja ver las cosas espirituales, te ciegan. Si verdaderamente te entregas al Señor con todo tu corazón, el Señor te dejará ver todas las cosas espirituales. Y es una hermosura. Sí. Ezequiel puso esa marca a todo aquel que desaprobaba la eutanasia, no aprobaba, el lesbianismo, el homosexualismo. Es que parece que lo estamos viviendo, ¿verdad? Igual. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz? Es un eterno presente. Lo que pasó en Jerusalén está pasando ahorita. Lo mismo sucedió cuando la 10ª plaga en Egipto. Como mi Señor Dios le dijo a Moisés que mataran a ese cordero, que le sacaran la sangre y que cada familia, ¿verdad?, con esa sangre pusieran una marca en el dintel y en las puertas. Y esa marca también
es un símbolo de la cruz de Cristo. Porque estaba en los dos postes y en el dintel. ¿Y quién estuvo así en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, ¿verdad? Y casa, que sí tenía la marca de la sangre de ese cordero, pasaba por alto. Por eso se le llama Pascua, Passover. Pasaba por alto el ángel de la muerte y no mataba al primogénito de esa casa. Porque tenía esa marca, la cruz. Casa donde llegaba el ángel de la muerte y no veía la sangre, ¡pum! Entraba el ángel de la muerte y al primogénito que vivía ahí moría. Hasta que llegó al palacio real del faraón, el ángel de la muerte. Ya me imagino a Faraón ahí matando al corderito y poniendo la sangre, a ver. No, ¿verdad? No vio la sangre, la marca de vida, que es la sangre de Cristo Jesús en nuestra vida, nos da eternidad, hermanos. Eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién dice amén a él? Amén. ¿Cuántas figuras de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento hay, verdad? Esa noche también el ángel de la muerte entró al palacio real y no vio la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta y en los postes, y entró y mató al primogénito de Faraón. Pero todos los que tenían esa sangre en sus puertas se salvaron. Sombra y figura que apuntala a la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos da vida y vida en abundancia. En Malaquías 3, vamos a Malaquías 3, por favor. Malaquías 3, versículo 16. Malaquías 3:16 dice nuestro Señor en su palabra bendita: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuál es ese libro de memoria? El libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Ahí están apuntados sus nombres, hermanos. Ahí están apuntados sus nombres. Amén. Con tinta imborrable, no se pueden borrar sus nombres. Sí se pueden borrar. Sí se pueden borrar. Tiene borramate. ¿Se acuerdan de las plumas borramate? Bueno, mejor no hablo de años. Las plumas borramate. Yo soy zurdo, entonces imagínense, yo escribía de izquierda a derecha con la zurda, y todo lo que escribía con el borramate era un tiznadero tremendo de cuaderno, porque era zurdo, mis cuadernos todos manchados. Por eso me volví ambidiestro. No, pero nuestros nombres sí se pueden borrar. Por eso el Señor nos pide que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Acabamos de ver esa prédica el miércoles, Filipenses capítulo 2. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque sí se pueden borrar nuestros nombres del libro de la vida. Versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro. Vean que somos para Dios
especial tesoro, valemos muchísimo. Valemos más que el presidente más prestigiado de este planeta, que el artista más destacado de este mundo. Valemos más para el Señor. Si ese artista destacado se convierte a Cristo como Señor y Salvador, pasa a ser especial tesoro para Dios. ¿Se dan cuenta lo que somos para el Señor? Especial tesoro, dice, en el día que yo actúe y los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le sirve? Siempre el padre va a perdonar a su hijo. ¿Qué le sirve? ¿Qué le es útil, ¿verdad? Y aquí la palabra dice que serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿En qué día va a actuar el Señor, nuestro Dios? En la gran tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la iglesia se va con Cristo Jesús y viene y actúa mi Señor Dios en este mundo, derramando las copas de la ira sobre aquel que no tiene la marca. ¿Y quién no tiene la marca? El que no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador en su vida. Por eso prediquemos, compartamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros tíos, a todo mundo. Prediquemos y compartamos que solo en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Y los perdonaré, dice, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, porque somos su especial tesoro. Estamos marcados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Poco a poco nosotros, con nuestro crecimiento espiritual que día a día debemos de tener, escudriñando la palabra, orando a Dios, viviendo en santidad y en consagración, vamos a ir creciendo y vamos a ir diferenciando entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro margen de comparación es la Biblia, la palabra bendita de Dios. Si yo no hubiera leído Job 14:5, donde habla de que mi Señor Dios pone el límite de nuestra habitación en este mundo, igual y me voy con la idea de que, bueno, sí, hay que aprobar la eutanasia. Sí, hermano, está bien. No. El conocimiento tiene poder. Y el conocimiento de la palabra de Dios tiene todo el poder. Porque te das dando cuenta de lo bueno y de lo malo. El enemigo que está atrás de este mundo implementando todas sus artimañas y engaños, pues va a engañar a todo el mundo porque no lee la palabra. Ya van a empezar a poner chips electrónicos a los cerebros de los seres humanos. Es una realidad. Pero vean, está disfrazado el asunto. Porque podríamos decir, bueno, pues es para ayudar a alguien que es paralítico, va a caminar esa persona. Si a mí me ponen un chip electrónico para dejar de usar lentes, pues lo voy a usar, ¿no? Tiene sus beneficios, pero atrás de todo esto viene la manipulación del alma a través de una computadora en el ser humano. Ya tuvimos un estudio aquí sobre el transhumanismo. Nos quieren volver máquinas. Si lo que vimos de Terminator no es fantasía, ya es una realidad. Pero habrá gente que diga, no, sí está súper bien ese plan. Y sí, para algo bueno, para mejorarle la vida a alguien. Pero hay un fondo.
manipular el alma de la gente y que no busque a Dios. Que no busque a Dios. ¿Sí? Bien. Hay algo hermoso también que va a suceder acerca de esta marca de la cual Ezequiel le puso a todo aquel que estaba consternado, afligido, preocupado por todo el pecado de Israel y de Jerusalén. En Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Un sello tienen aquellos que han recibido a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Es el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y mi Señor Dios les dice, no selles a los que están, ¿verdad?, marcados con el Espíritu Santo. Repito el 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los que no son cristianos. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Qué clase de tormento espiritual le espera al mundo entero? 5 meses en la tribulación. Nosotros vamos a vivir aquí en la tribulación, no gran tribulación. Y a los que estén marcados con el sello de Dios en sus frentes, no nos harán absolutamente nada. Estaremos protegidos, como mi Señor Dios le dice a Ezequiel, protege a ellos que están clamando por el pecado de Israel. Y esos que marcó Ezequiel con la cruz, la letra Tau del hebreo antiguo, fueron salvados, fueron protegidos por Dios del imperio babilónico. ¿Se dan cuenta? La importancia y el privilegio que tenemos nosotros de conocer la verdad, de que Dios nuestro Señor nos cuida, nos protege de este mundo maligno y perverso. Y en la tribulación el Señor nos cuidará y nos protegerá porque estamos marcados, porque somos de Él. Así lo dice también Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Tienes que ser paciente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero. ¿Eso no les da paz? A mí sí me la dio. Cuando estuve leyendo esto, estuve escudriñando esta palabra, dije, Señor bendito, tengo la marca del Espíritu Santo en mi frente, Señor. Y nos vas a cuidar y nos vas a proteger a tu remanente fiel. ¿Tiene poder Dios para hacer eso? Tiene el poder para hacer eso y mucho más. Todo el poder lo tiene.
Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder lo tiene nuestro Señor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Regresemos a Ezequiel 9, por favor. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, oyéndolo yo, estaba atento Ezequiel, oyéndolo yo, dice, a los otros dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, la marca de la letra Tau, la cruz de Cristo en nuestra vida, protegiéndonos, cuidándonos, ayudándonos a vivir en este mundo de maldad, no os acercaréis. Vean qué hermosura de palabra. Y comenzaréis por mi santuario. ¡Wow! O sea que el juicio de Dios iba a comenzar por su santuario. O sea, por sus sacerdotes, por sus ancianos. El Sanedrín compuesto por 70 ancianos. ¿Y por qué dijo el Señor eso? Comienza por mi santuario. Porque sacerdotes, ancianos y líderes de Israel andaban mal delante de Dios. ¿No dice Primera de Pedro capítulo 4 que el juicio de Dios comienza por su casa? Y si el juicio de Dios va a comenzar por su casa, ¿qué le espera al impío? ¿Qué le espera al incrédulo? Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Imagínense nosotros en la tribulación y vienen pestes y vienen hambres y vienen todo tipo de calamidades a la tierra. Y los ángeles del Señor cuidándonos, protegiéndonos, dándonos el alimento, dándonos el sustento, como mi Señor Dios mantuvo a Elías por medio de los cuervos. Los cuervos le mandaban a Elías, le llevaban a Elías filete miñón, arrachera. Dice la palabra del Señor que carne y pan, 2 veces al día. Fíjense, desde 2 veces hubiera dicho el Señor, no, pues con una tienes, mijito. No, 2 veces al día mi Señor Dios alimentaba a Elías porque había juicio en contra del reino del norte de Israel. 3 años y medio dejó de llover en Israel. La reina Jezabel lo quería matar porque había matado Elías a 450 de sus profetas paganos. Y le manda un mensajero. La reina Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice, así como hiciste con mis profetas, así te va a pasar a ti. Y el otro se desmoralizó y hasta le dijo al Señor, Señor, mi hijo, mátame. Se fue a esconder. En Primera de Reyes, capítulo 17, está eso. Pero mi Señor Dios no lo dejó, siempre lo sostuvo, le mandó ángeles que lo alentaban, le mandó. ¿Cuántas cosas el Señor hace por nosotros cuando estamos decaídos, cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles? El Señor le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y es hermoso. Tantas promesas que tenemos de Dios. Y la gente no lo sabe. La gente lo ignora, no lo entiende. No os acercaréis, dice, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vean qué terrible.
Comenzaron por su casa, por sus ancianos. ¿Y acaso no el día de hoy en la iglesia cristiana hay pastores de la prosperidad que te prometen abundancia y riqueza material en este mundo? En vez de predicarte palabra que redarguya tu corazón para que crezcas espiritualmente y puedas entrar al cielo. Apóstoles de la prosperidad, pastores que ya están aceptando toda la ideología de género. Pastores que predican fábulas en el púlpito. Iglesias de puros testimonios. Y no la bendita palabra de Dios. Estamos igual. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían? Vamos aquí a Ezequiel 8, versículo 10 y 11. Vean nada más qué hacían. Otra vez, mi Señor Dios mandando a Ezequiel en una visión, ¿verdad? De Babilonia a Jerusalén. Y dice el versículo 10, entré pues y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. En el templo del Señor, los sacerdotes tenían, aquí la palabra pintados, me fui al hebreo, y dice que es del hebreo jacá, y significa labrar, tallar, o sea que no eran pinturas, eran animales con cincel labrados en la pared. Así es, bajo relieve o alto relieve. Labrados con cincel. ¿Y por qué reptiles y bestias abominables? Yo aquí estudié el trasfondo y apunté. Los judíos habían adoptado ritos egipcios de adoración de animales conocidos como ritos apotropaicos. What? Apotropaicos, para espantar a diversas criaturas de las tumbas de sus antepasados. O sea, pintaban los egipcios, labraban esos animales para espantar supuestamente a los espíritus chocarreros que vinieran supuestamente a molestarlos, a maltratarlos. Es lo mismo que ahora cuando llegas a una tienda y hay como una penquita de nopal que supuestamente para ahuyentar a los espíritus. O los ajos que ponen también en las tiendas, los ajos, ¿verdad? Para espantar a los... Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces los sacerdotes de Israel estaban sumidos en estas prácticas. ¿Sí? Versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, celebraban prácticas paganas, egipcias, de adoración. Y esto es un ejemplo. Hay más ejemplos todavía. ¿Sí? Por eso mi Señor Dios le dijo a Ezequiel que comenzara por su santuario, porque mis sacerdotes no andan bien. ¿Sí? Regresemos a Ezequiel 9:7, ya vamos a terminar. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Este versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, contaminen el templo, mandó el Señor,
llenen los atrios con cadáveres. Recuerden que en el libro de Levítico dice la palabra del Señor que los sacerdotes y el sumo sacerdote no podían tener contacto con muertos, ¿sí? Menos el templo, obviamente. Pero el Señor dice, contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres, queriendo decir nuestro Señor, todos sus rituales, todos sus ritos ofrecidos a mí están muertos. No sirven para nada. Vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad, dice. ¿Menos quiénes? ¿Menos quiénes? Los que Ezequiel había marcado. Esos los protegió nuestro Señor. Versículo 8 dice, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, Ezequiel, pues empezó a ver toda la matanza por todo lado. Y llegó y se quedó solo. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Ya le había dicho mi Señor Dios a Ezequiel que tenía que separar y marcar a la gente. Pero el terror que vio, la masacre que vio de gente, todo lo que se hizo, lo llenó de temor y duda. Y le pregunta, Señora, ¿tu remanente también? Por eso nosotros, hermanos, en la tribulación debemos de estar totalmente entregados al Señor. Totalmente entregados. Que no nos dé miedo lo que va a pasar. Porque Cristo Jesús nos dice, no temáis, no temáis. Es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. ¿Sí? Como ser humano puedes, obviamente, afligirte por tanta cosa que está pasando en el mundo. Pero tenemos el poder de la palabra de Dios, el poder de su Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos valientes y optimistas de lo que viene, con la seguridad en la mano de que el Señor me va a proteger y me va a cuidar en la tribulación. Señor Jehová, dice, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. Lo mismo está diciendo el Señor, la maldad que hay en el mundo entero es grande sobremanera. Pues la tierra está llena de sangre. Pues la tierra está llena de sangre, dice la palabra bendita de Dios. Y no crean que nada más en México pasan estas cosas. No, en todo el mundo. En todo el mundo. Y la ciudad está llena de perversidad. Parece que está hablando hoy día el Señor, ¿verdad? Parece que es palabra de ahorita. Y es palabra también para ahorita. Y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Y es como alguien podría decir, es que ¿por qué no hace algo Dios con todo lo que está pasando, con todo lo que está viviendo el mundo? Y a ese yo le podría decir, en vez de que digas, ¿por qué no hace algo Dios al respecto? ¿Por qué no me entrego yo a Dios nuestro Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Porque todo esto está escrito. La maldad se va a aumentar. Está escrito. ¿Pero por qué? No porque Dios sea malo y permite que pasen todas estas cosas. No, el ser humano cada día se está pervirtiendo más. En vez de buscar a Dios, se está alejando más de Dios. Es al revés.
y la gente le reclama a Dios. Pero en vez de reclamar, busca a Dios. Busca a Dios. Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Obedeciendo a pie puntillas lo que nuestro divino Padre Celestial le pidió que hiciera. En Juan 5:30, y con esto acabamos. Juan 5:30 dice la bendita palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la del Padre. Y mi Señor Jesucristo, obedeciendo a su Padre Celestial, entregándose a la muerte y muerte de cruz. Así como el Señor se entregó hasta las últimas consecuencias en ese madero y dio la vida por la humanidad, nosotros, hermanos míos, entreguémonos al Señor con todo nuestro corazón y que esa marca del Espíritu Santo esté completamente ardiendo, porque el Espíritu Santo es el fuego de Dios en nosotros, para que cuando venga Cristo por su iglesia en las nubes del cielo y vea a Iglesia Bautista Maranata, amén, vea un fuego inmenso, intenso, y no una velita que con un soplido se puede apagar. Lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, hermanos, es conocer a Jesús, conocer al Señor, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.